Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes con todos y gracias por acompañarnos en un nuevo programa Generación Responsable. Mientras el país permanece a la expectativa por diferentes sucesos a nivel político y también por catástrofes, desde este espacio queremos hablar de alternativas. Alternativas en este caso también para cuidar nuestro planeta. Enseguida comenzamos. Ahora quiero recordarles que llegamos gracias al auspicio de Robalino, porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolow.com. LinkedIn, Robalino CPA Consultores, Robalino. Instagram, Robalino Law. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y hasta ahora quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Adriana Gómez, consultora senior de Fitner. Adriana, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy gentil, Adriana. Queremos empezar hablando sobre esta alternativa, el hidrógeno verde. Comencemos explicando qué es el hidrógeno verde, de qué se trata, cuál es su importancia en este momento. Bueno, el hidrógeno, que creo que lo han escuchado muchos en los últimos tiempos, es el componente, el primer componente de la tabla periódica y es el componente o el elemento más común en el universo. Y nosotros estamos redescubriendo que es una fuente de energía, ¿sí? Que puede funcionar como energético. El hidrógeno verde es un hidrógeno que se genera por un proceso de electrólisis para el cual se utiliza electricidad generada a partir de energías renovables y agua, es decir, que no tiene emisiones de carbono asociadas y por eso se le da el adjetivo de verde, porque es renovable. ¿Por qué es importante ahora? Porque se está hablando de transición energética y de descarbonización a nivel mundial. Y dentro de los factores que nos pueden llevar a esa neutralidad de carbono se encuentran la eficiencia energética, el uso de energías renovables, y la electrificación del uso final de energía. Pero hay algunos sectores en donde no se puede utilizar electricidad. Entonces se necesita una alternativa y el hidrógeno verde y los derivados que se pueden obtener a partir de él nos están dando estas alternativas. El hidrógeno verde, entonces, ¿de dónde lo estamos sacando y cómo podemos manejarlo para que sea una alternativa dentro de este momento de transición energética? El hidrógeno verde lo estamos sacando de la producción de electricidad a partir de energías renovables como la solar, la eólica, la geotérmica, en la cual Ecuador tiene un gran potencial, y la hidráulica, por ejemplo, y de recursos hídricos normales. De ahí lo estamos sacando. El proceso de obtención es complejo. Nosotros, ¿qué tan lejos podemos estar, por ejemplo, en la región y en nuestros países para poderlo desarrollar de manera que sea una fuente quizá verde, una fuente mucho más fácil de utilizar que aquellas a las que hemos estado acostumbrados? En realidad, la producción de hidrógeno es antigua y los procesos de electrólisis ya están tecnológicamente comprobados. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es hacer un despliegue masivo de energías renovables para poder alimentar estos procesos de electrólisis con una electricidad renovable. Las tecnologías de electrólisis aún no se desarrollan en Latinoamérica, ¿sí? O sea que seríamos países importadores de tecnología, pero somos nosotros en Latinoamérica los que contamos con recursos suficientes de energías renovables para poder operarlos. Nosotros que tenemos gran cantidad de agua, ríos y demás, donde estamos produciendo la energía a la que hemos estado acostumbrados, por ejemplo, en el caso de Ecuador, un país que en los últimos años construyó diversas hidroeléctricas.
¿Podríamos entonces importar la tecnología y comenzar a producir mucho más hidrógeno verde? Sí, efectivamente. Es lo que han hecho o están haciendo muchos países con el desarrollo de su hoja de ruta de hidrógeno o sus estrategias nacionales, y es buscar maneras de implementar tantos proyectos de energías renovables como sean posibles, aprovechando los recursos naturales de la región y haciendo énfasis, obviamente, en los potenciales que tiene cada uno de los países. Ahora siguiendo con el proceso para explicar a quienes nos están escuchando cómo se utiliza este hidrógeno verde como combustible, es decir, de qué manera ya es utilizado en los requerimientos que tenemos. Bueno, hay diferentes aplicaciones. Si usamos el hidrógeno verde puro, normalmente lo vamos a usar en una llamada celda de combustible, ¿sí? Por ejemplo, en los vehículos. Hay vehículos eléctricos y hay vehículos de celdas de combustible que lo que van a hacer es tomar el hidrógeno y en un proceso reverso a la formación del hidrógeno del hidrógeno toman oxígeno. ¿Sí? Hay una combustión, esto genera energía y lo que se forma es agua en lugar de CO2. ¿Sí? Esa es la ventaja. Hay otros procesos, por ejemplo, industriales, en donde el hidrógeno lo que hace es reemplazar, por ejemplo, al gas natural, como se ha tenido hasta ahora, para la producción de calor. ¿Sí? Y hay otro tipo de procesos en los que el hidrógeno pasa a ser un insumo para un proceso posterior, como la formación de amoníaco o de metanol. Y el amoníaco, por ejemplo, y el metanol están siendo analizados como posibles combustibles, sobre todo en el sector marítimo, a futuro. Adriana, también con respecto a los cambios, ha habido expertos que anticipan que pasaríamos a utilizar mucho más este tipo de combustibles de origen verde, este tipo de combustibles que no siguen contaminando el medio ambiente. ¿Quién lidera este proceso? ¿En qué país podemos ver que ya llevan un adelanto mayor? Usted nos decía, no es nuevo, ya se lo viene utilizando, pero ¿dónde se lidera? Bueno, digamos que los procesos tradicionales de uso del hidrógeno se lideran en Europa. Definitivamente es donde están algunos de los mayores consumos. Obviamente China, Estados Unidos pertenecen a esto. Ahora, el cambio hacia el hidrógeno verde se está liderando desde diferentes partes. La Unión Europea lo ve como uno de sus factores claves para descarbonización, pero también países como Japón y Corea del Sur o como Estados Unidos están impulsando el hacer este cambio del hidrógeno tradicional por un hidrógeno verde. Lo que pasa es que los énfasis son diferentes. En la Unión Europea hay países como España que cuentan con recursos renovables y dicen que pueden ser productores y exportadores de hidrógeno verde hacia otros países de la Unión Europea. Mientras que hay países como Alemania, por ejemplo, que no cuentan con recursos renovables suficientes y que van a ser dependientes de esa importación. Entonces, digamos que lo que busca la Unión Europea es liderar el cambio, pero liderarlo de manera que los países que pueden producirlo, como Latinoamérica, a costos muy competitivos, puedan hacer parte de ese cambio. Nosotros podemos entonces ser parte de ese cambio. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Dónde está la oportunidad que muchos podríamos encontrar para producir hidrógeno verde en el Ecuador, para ser parte de esto, considerando que estos países, sobre todo como usted nos explicaba, los europeos, quieren este hidrógeno verde? Bueno, yo creo que el primer punto es lograr tener políticas que impulsen la implementación de energías renovables. Ese es el primer punto, porque es un factor muy importante. Se cuenta con los recursos hídricos en Ecuador, ¿sí? Entonces se necesita un despliegue masivo de otro tipo de energías, no solo la hidráulica, ¿sí? Como lo dije al comienzo, Ecuador tiene un potencial geotérmico todavía inexplorado. Y todo esto se debe conjugar para que se obtengan costos de producción que sean competitivos a nivel mundial. Para tener estos costos, depende
de que llegue también una normativa, necesitamos eso por parte del Estado, que finalmente es el regente de todos los recursos. ¿Qué más se necesitaría hacer acá en el país? Poco hablamos realmente aquí de hidrógeno verde, todavía continuamos con nuestra generación desde la parte hidroeléctrica, hablamos de la generación térmica, especialmente en estos momentos cuando nos enfrentamos a posibles estiajes. ¿Qué más hacer acá? Bueno, sí hay todo un proceso todavía para lograr implementar esta economía. Se requieren regulaciones claras porque hay muchos aspectos en los que todavía, por ejemplo, en Ecuador aún no existe una definición de hidrógeno verde. ¿Sí? Entonces ese es un punto de partida. Hay que regular y hay que reglamentar qué se va a definir y aceptar como hidrógeno verde en Ecuador. Y a partir de ahí hay que también impulsar, incentivar, por ejemplo, a través de beneficios tributarios o de otro tipo de incentivos económicos, el que se puedan implementar los proyectos, porque en este momento, hay que decirlo, si se compara con la producción tradicional de hidrógeno, pues aún se tienen costos demasiado elevados y eso es lo que se debe reducir en primera instancia, esos costos. Me quiero quedar con esa idea. El mercado está allí, el mercado está presente, existen países, existen empresas que necesitan de este hidrógeno verde. Ahora, lo que hace falta entonces acá en Ecuador, por ejemplo, y en varios países de Latinoamérica, es que haya también quien se arriesgue a innovar con este tipo de tecnología. Justamente, sí. Y, o sea, lo que decían es muy claro. Hay países también dispuestos a pagar ese costo adicional por tener un producto sostenible. Con ese mensaje me quiero quedar. Sí, existen oportunidades, oportunidades no únicamente de generar negocio, de generar empleo, sino de generar también recursos verdes para proteger nuestro país, proteger el mundo, y el mercado está dispuesto. Quiero agradecerle mucho a Adriana Gómez, consultora senior de Fitchner, por explicarnos acerca de este recurso que nuestro país puede producir. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Adriana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal, corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn, Robalino CPA Consultores, Robalino, Instagram, Robalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Con esto hacemos una primera pausa y ya regresamos con más en Generación Responsable. Seguimos en Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminario, y quiero agradecer por su presencia a Alberto Acosta Burneo, él es analista económico. Alberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Alberto, analicemos la quiebra bancaria que tuvimos en días, en semanas previas, empezando por el Silicon Valley Bank. ¿Qué fue lo que ocasionó la quiebra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estamos enfrentándonos ahora inclusive todavía a ciertas noticias de bancos, sobre todo europeos ya en estos últimos días, que también estaban anunciando que había problemas? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hay que entender qué tienen en común todos estos casos. Son bancos en distintas latitudes que han invertido en distintas actividades y todos entran en problemas. Entonces, lo que hay que entender aquí es qué está por detrás, y lo que está por detrás es el ciclo de expansión crediticia. ¿Qué es esto? Es ese proceso que hacen los bancos centrales de inyectar mucha liquidez, una política del dinero fácil. Reducen tasas de interés a niveles cercanos a cero y al mismo tiempo inyectan mucha liquidez a la economía. El resultado es que los agentes económicos piensan que hay mucho ahorro real, piensan que se puede invertir y comienzan a invertir en gran cantidad de proyectos. El problema es que la realidad es que al final del día ese incremento en la liquidez es un incremento ficticio. Eventualmente se evidencia que esa liquidez
no tiene sustento económico y que muchas de esas inversiones fueron malas decisiones de inversión. Ese es el momento cuando aparecen las quiebras, cuando el nivel es como un río, que el nivel del agua baja y entonces se evidencia que muchas de esas decisiones eran equivocadas y terminan quebrando. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos sectores y todos estos bancos? Es que estuvieron en un entorno del dinero fácil, que aplicó la Reserva Federal Norteamericana por muchos años, al igual que el Banco Central Europeo. Dinero fácil, entiendo, Alberto, que comienza con este exceso de otorgar recursos, de otorgar liquidez para determinados proyectos. ¿Y en qué momento se cae esta burbuja? ¿En qué momento se rompe, explota y comenzamos a ver este declive de todos los bancos que han tenido esto en común? Lo que sucede es que ese proceso de expansión crediticia, de inyectarle liquidez a la economía y dinero barato, hace que se despierte la inversión, que la inversión sea muy activa. La inversión, a su vez, comienza a demandar más insumos para producir y sus precios comienzan a subir. Entonces suben los precios de la maquinaria, de los bienes de capital, suben los precios de los insumos, suben los salarios. Y a su vez el incremento en los salarios eleva los precios de los bienes de consumo. Entonces aparece la inflación. Y cuando el Banco Central se da cuenta de que su política ha producido inflación, tiene que dar marcha atrás. Tiene que retirar ese exceso de liquidez, tiene que elevar nuevamente tasas de interés. Y ese es el momento cuando, en esta analogía, es cuando el agua del río baja y se pueden evidenciar las piedras, siendo las piedras de esas malas decisiones de inversión. Por eso es que ese proceso de expansión crediticia no dura indefinidamente. Dura mientras se pueda seguir inflando la economía, pero cuando ya se evidencia en incremento de la inflación, los bancos centrales dan marcha atrás y ese es el momento en que comienzan a reventarse las distintas burbujas y se comienza a evidenciar esas malas decisiones de inversión. Esto pasó en Estados Unidos primero, por ejemplo, con el Silicon Valley Bank, con el Signature Bank. ¿Qué relación tenían también estos bancos con las startups, con las empresas de tecnología, con los diferentes inversionistas de este sector, que mucho también se ha hablado con respecto a ello? Bueno, hay quienes quieren atribuirle la culpabilidad al sector de la tecnología, de los startups, etcétera, cuando en realidad por ahí no va el problema, porque vemos que Silicon Valley Bank, que era un banco en donde invertían muchas de estas empresas, pero este banco entró en problemas no por un problema de las empresas de tecnología, entró en problemas porque debido a esa política de dinero fácil, captaba fondos prácticamente sin costo y los invertía en deuda de largo plazo del Tesoro, con rendimientos muy bajos. Lo que sucedió es que cuando la Reserva Federal comenzó a elevar las tasas de interés, esos bonos cayeron de precio, los bonos del Tesoro norteamericano, y entonces ese negocio ya no era viable, ya no se podía captar dinero barato para colocarlo a tasas bajas. Y ese es el momento en el que el banco colapsa. Y lo mismo sucede con Banco Signature Bank, que ya no invierte. El problema de este banco no es que invierte en bonos del Tesoro. Este banco, en cambio, invirtió en criptomonedas, un activo que también se desinfló cuando la Reserva Federal cambió de política monetaria. Entonces vemos que cada banco tiene una realidad distinta, está enfrentado a distintos sectores, pero todos tienen en común que no han sabido sobrevivir al cambio, al fin de la era del dinero fácil. Entonces lo que tienen en común todos al final del día es que todos vivieron esta política del dinero fácil y entraron en actividades que ahora han probado ser malas decisiones de inversión y que cuando se acaba la era del dinero fácil comienzan a tener problemas. Conversábamos también con usted acerca de la repercusión posible que podría tener esto en Latinoamérica y específicamente en el Ecuador. Ya vimos que finalmente en Ecuador no pasó nada. Las instituciones financieras bancarias ecuatorianas no están alineadas con este tipo de procesos. ¿Qué es lo que pasa con respecto a ello? Pues en Europa también pasó lo mismo. Usted ya nos explicó cuál fue la situación. Bueno, afortunadamente en el sistema financiero ecuatoriano hay muy pocos canales de impacto para que nos pueda llegar lo que está sucediendo en Europa o en Estados Unidos. Además hay que recordar que en el Ecuador ya no se puede hacer esa expansión crediticia, primero porque estamos dolarizados y segundo porque en 2021 se aprobó la Ley de Defensa de la Dolarización, que limita esa capacidad del Banco Central para inyectarle liquidez a la economía. Entonces, eso nos da una seguridad, una tranquilidad a los ciudadanos de que los problemas que está viviendo Estados Unidos
no los puede vivir el Ecuador. Por otro lado, los canales de impacto entre el sistema financiero local y el internacional son reducidos. El 85% de los pasivos del sistema bancario son obligaciones con el público, es decir, nuestro sistema financiero se fondea en el mercado local y apenas el 14% de los fondos disponibles están invertidos en el exterior. Entonces, todo esto nos dice que el sistema financiero ecuatoriano está bastante aislado de esto que está sucediendo en el mundo. Lo que sí hay que estar muy claro es que este entorno complejo a nivel internacional tiene otros canales de impactarnos en la economía ecuatoriana. Sí vamos a sentir un impacto, pero no a través del sistema financiero, sino a través de otras variables que terminan impactando a la economía ecuatoriana. Sentimos el coletazo o el impacto, por ejemplo, en el tema del precio del petróleo. ¿Podríamos llegar a sentirlo también con el acceso a deuda? Bueno, esos son algunos. Hay tres canales importantes de impacto, de coletazo. El primero es la debilidad en los distintos mercados internacionales. Eso se ve reflejado, por ejemplo, en el mercado petrolero, en una caída en sus precios. Ya el precio en marzo, probablemente, el crudo ecuatoriano probablemente terminó por debajo de lo presupuestado. Se está abriendo una brecha fiscal importante por esa caída importante en los precios del petróleo. Pero esto se ve afectado también en otros mercados donde el Ecuador, de productos que el Ecuador exporta, que también van a haber una debilidad en los mercados mundiales en la demanda. Por otro lado, también hemos visto como hasta ahora la tendencia ha sido hacia tener un dólar fuerte. Y un dólar fuerte es un desafío para la competitividad en el corto plazo. Y por el lado financiero y el tercer canal de impacto, viene por el lado de un financiamiento internacional más caro y más escaso. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. La Reserva Federal sigue subiendo tasas de interés para combatir la inflación y eso hace que el fisco tenga más dificultad de obtener fondeo y que para el sector privado cada vez sea más caro obtener recursos. Comprendido desde ese lado. Ahora, Alberto, le quiero preguntar si viendo estos ejemplos de lo que ocurrió con bancos que aparentemente eran muy fuertes, nosotros en Ecuador necesitamos algún tipo de regulación financiera extra o cómo están las regulaciones actualmente para nuestro sistema bancario. Bueno, el Ecuador necesita un cambio integral en la regulación financiera. Tiene que ir hacia un estándar internacional porque lamentablemente el Ecuador tiene una legislación arcaica, aunque fue hecha recién en 2014, pero es una legislación intervencionista, en donde la prioridad es ver cómo el Estado toma las grandes decisiones de las instituciones financieras. A qué segmentos prestar, lo define el Estado, en qué tiene la potestad de definirlo, a qué tasas, con qué garantías, incluso cuáles son los límites de los sueldos en el sistema financiero. Todo eso lo puede definir el Estado. Y de hecho, vemos que al final del día la prioridad de la legislación vigente es la intervención estatal, que el sistema financiero se transforme en un brazo ejecutor de la política del gobierno, en vez de una legislación bancaria en base a las mejores prácticas internacionales, que es adoptar las normas de Basilea III. Ese es el cambio que tenemos que dar, un cambio radical. Necesitamos una nueva legislación bancaria que impulse ese salto hacia la adopción de normas Basilea III, que es un desafío importante, que nos va a tomar un tiempo, pero que tenemos que ir trabajando en ese sentido para tener un sistema financiero con una legislación del primer mundo. Alberto, tenemos 2 minutos apenas, pero no quiero dejarlo ir sin consultarle también. Toda esta crisis política, el tema de las afectaciones climáticas, el riesgo país que según ámbito a esta hora está en 1446, ¿cómo nos está afectando y cómo sobrellevar esto a nivel internacional? Bueno, lamentablemente las dificultades del entorno, el entorno político tan cambiante, con tantos riesgos, sumados a un entorno internacional complejo, desafiante, están elevando la incertidumbre. Y eso ahuyenta la inversión, debilita el consumo, al final del día debilita la capacidad de crecimiento de la economía. Una economía debilitada implica menos bienestar para los ciudadanos. Ese es el entorno en el que estamos. Ojalá que en el país se superen estos objetivos cortoplacistas de ciertos políticos de captar el poder o de hacer que fracase el que está en el poder de turno y que podamos finalmente trabajar para crear un ambiente adecuado para la inversión. Solo vía inversión se puede generar más producción y solo vía mayor producción se puede generar más empleo y más bienestar. Ese es el desafío del país, pero hay muchísimo por hacer.
recuperación en medio del trabajo es lo que necesita nuestro Ecuador. Muchísimas gracias, Alberto Acosta Burneo, por contarnos y comentarnos acerca de esta situación. Muy gentil. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Feliz tarde, gracias. Robalino te brinda una variedad de servicios incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA y consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Recuerda, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y así a esta hora quiero agradecerles por su compañía. En Generación Responsable nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo programa. Una feliz tarde para todos.